Vamos a grabar. Ya, comenzamos entonces con la diapo de siempre. Usted ya sabe toda la normativa de esto, así es que les voy a pedir que eh, arreglen el tema de su cámara como siempre, como lo hago con todas las clases. Recuerden que esto es una normativa que se está pidiendo ya desde el comienzo de todo este procedimiento. Ya no es novedoso. Solo si tienen problemas con su conexión a Internet, hay que colocar una imagen. No basta con su nombre ahí. Paloma Espinosa, Daniela Belén, Ángeli Cueva, Tomás Tubino. Coloque una fotografía por último de usted. Delia Acóstupe. También lo mismo, por favor. ¿Ya? Ya chicos, les recuerdo que en el transcurso de la clase no hay problema con que hagan consultas. Para eso yo ya les había explicado que en el procedimiento de resolver todas las dudas o hacer cualquier movimiento que tenga que ver con la clase, no hay mucho espacio para estar fijándose en el chat. Así es que usted puede abrir su micrófono, hace su consulta y una vez que esté todo clarito, vuelve a cerrar entonces su micrófono, ¿ya? Eh, bien, vamos a comenzar entonces. Ahí tenemos el objetivo. Recuerde que estuvimos trabajando en la clase anterior con un procedimiento que tiene que ver con expresiones radicales, con raíces, ¿cierto? Donde hablamos justamente de la racionalización, debido a que la idea era realizar un procedimiento de manera de no cambiar el valor inicial de la expresión que se estaba entregando. Ya, a ver, siendo quiero que quede registrado, las 10:26, admito al último, que es Héctor Figueroa. Ya. Bueno, como les decía entonces, la idea es que sin cambiar el valor de una expresión fraccionaria que tiene un elemento radical, podamos encontrar un valor alternativo de manera que la raíz, algo suceda con ella, ¿ya? Y justamente de eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Algún recuerdo de la clase anterior? Martín Cáceres, por ejemplo, ¿está por ahí Martín? ¿Recuerda algo de la clase pasada? ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo con las fracciones? ¿Recuerda? Martín Cáceres. Espero que no me esté contestando por el chat. Ya, no está Martín Cáceres. Luis Torres, ¿se encuentra por ahí? ¿Algo Sí, recuerda de la clase pasada? no, no, la verdad no. La verdad que no, ya. Bueno, de todas maneras se agradece que por último haya contestado. Bueno, nos queda todavía harta clase por delante, así que vamos a avanzar un poquito tratando de refrescar lo más posible la memoria. Entonces, lo que estuvimos haciendo fue, como decía incluso en el objetivo, es racionalizar una expresión fraccionaria, ¿ya? Pero la pregunta viene de cajón, obviamente, a continuación, ¿qué significa racionalizar una expresión? Eh, Ángel Cueva, ¿recuerda ese procedimiento? ¿Qué significa? No es necesario que recuerde al detalle, pero en términos generales, ¿a qué se refiere racionalizar una expresión? Angeli, ¿recuerda el procedimiento? ¿Algo de eso? Ok. Connie Ramos, ¿recuerda algo de eso? Connie, ¿está por ahí? Ya, vamos a avanzar. Cuando hablamos, a ver, vamos a devolver un poquito. Cuando hablamos de racionalizar una expresión, estamos hablando de aplicar un procedimiento donde la idea es que el elemento raíz no se encuentre ubicado o no siga ubicado en el denominador, ¿ya?
La idea de que no esté ubicado en el denominador es que tenemos una expresión que es irracional en el denominador. Entonces, resolver la expresión fraccionaria se hace más complejo. Eh, Lo que quiere decir entonces finalmente que este proceso, la racionalización, lo utilizamos en la medida de que podamos crear una nueva expresión sin cambiarle el valor a la expresión original, de manera que en el denominador nos quede, ¿cómo se llama? Almacenado, nos quede ubicado un elemento racional. O en último caso, una expresión entera, si es que se puede lograr. ¿Ya? Era lo de fracciones con raíces. ¿Cómo, perdón? Eran las fracciones con raíces. Estupendo, sí, de eso se trata, exactamente. Las fracciones que tienen raíces en su denominador, ¿cierto? Y eso es justamente lo que sometemos a un proceso que llamamos racionalizar. Luego, la pregunta siguiente, ¿qué es el factor racionalizante? Veamos, Spinoza, ¿recuerda lo que es el factor racionalizante? Spinoza, no hay respuesta. Acóstupe, ¿recuerda lo que es el factor racionalizante? No, profe. No lo recuerda. Ya. Bueno, sigamos refrescando la memoria entonces. Cuando hablamos de un factor racionalizante, estamos hablando de cuál es el elemento de toda la fracción, cuál es el elemento que me va a ayudar a construir un entero. No sé si recuerda que yo le hablé de construir un entero, Delta. una fracción que tuviese el mismo valor arriba y abajo. Ese factor racionalizante va a ser el elemento que se encuentre tanto en el numerador como en el denominador de la fracción que vamos a crear. ¿De acuerdo? Entonces, avancemos un poquito a ver si logramos refrescar bien la memoria. Ya, pongan harta atención, por favor, con este ejemplo, de manera de que ojalá nos quede bien claro lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, y por supuesto que tenemos que avanzar durante esta clase, así es que es necesario que nos quede bien clarito, ¿ya? Joaquín le pidió ayuda a Raquel en una tarea de matemática, ¿ya? Eso sucede normalmente también en clase. Él le dijo si podía decirle la expresión equivalente a 15 sobre raíz de 5. ¿Podrías ayudar a Raquel? Entonces, como les dije anteriormente, tratando de activar los conocimientos, acá usted puede identificar en la fracción que en el denominador tengo un elemento que es irracional. Recordará que si la raíz cuadrada no me da como resultado un número entero, entonces inmediatamente la podemos clasificar como un número irracional, lo que quiere decir que sus decimales son continuos e infinitos. ¿Ya? No hay un periodo, no hay un número que se vuelva a repetir, pero es infinito y sin periodo, obviamente entonces estamos hablando de un irracional. Y justamente la idea es construir de acuerdo a la misma fracción que obtenemos acá en el primer paso, ¿cierto? En el ejercicio, en realidad, de acuerdo a esta misma fracción, obtener un factor racionalizante, que en este caso lo identificamos con la raíz cuadrada de 5. Y con ese factor racionalizante, entonces vamos a construir un entero, una nueva fracción que nos da un entero, para no alterar el valor de la fracción original. ¿Cómo hacemos eso? Pare la antenita y mire por favor la pantalla, observe. Tenemos entonces que el ejercicio original es 15 sobre raíz de 5, y eso, después dice igual, lo estamos multiplicando con, le vuelvo a repetir, el factor racionalizante incluido en el numerador y en el denominador de la nueva fracción que nosotros estamos construyendo, ¿de acuerdo? Y por supuesto que la idea es, como dice ahí al medio, si usted observa hay un puntito, eso refleja obviamente multiplicación. Entonces, a continuación, vamos a resolver, obviamente. Jesús, ¿recuerda cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? Jesús, Jesús Díaz, ¿recuerda la multiplicación de fracciones? Era derecho nomás, pues. Sí,
Correcto, interpreto su palabra. La idea efectivamente es multiplicar de manera rectilínea, ¿ya? Como dice su compañero derecho, numerador por numerador, denominador por denominador. Tenemos entonces 15 multiplicado por la raíz de 5 y raíz de 5 multiplicado por raíz de 5 en el denominador. ¿De acuerdo? ¿Ya? Efectivamente, como también lo indicaba su compañero, la multiplicación, si usted observa acá en el siguiente paso, después del paréntesis en rojo, si usted observa, 15 multiplicado por la raíz de 5 queda expresado como multiplicación, ¿cierto? Como un solo elemento, y en el denominador hemos aplicado el producto de raíces con igual radicando. ¿Ya? Recuerde que ahí hay una propiedad que aplicar, una propiedad que no se nos puede olvidar. En este caso, la idea es que la condición de poder juntar estos dos radicandos es que tengan el mismo índice y conservar, por supuesto, ese índice, ¿cierto? Entonces, resolvemos la multiplicación aplicando la propiedad en el denominador y nos queda la raíz cuadrada de 5 por 5. Y en el siguiente paso, luego eso es igual a, el numerador lo mantenemos y observamos que en el denominador se nos da una raíz de resultado entero. Tenemos entonces que 5 por 5 obviamente nos daría 25 y tenemos finalmente la raíz cuadrada de 25. ¿De acuerdo? Entonces, obvio que hay que calcular esa raíz en el caso de que nos dé número entero. Esa es la intención de racionalizar, ¿ya? Que en el denominador la raíz siempre, luego que voy a terminar el procedimiento, nos resulte en un número entero. Entonces, resolvemos la raíz, ¿cierto? Que en este caso obviamente es 5, debido a que la raíz cuadrada de 25 es 5, y posteriormente con eso, algo más se puede realizar. Cualquier persona podría decir, bueno, ahí terminó el procedimiento, en el denominador ya no hay un número irracional, ¿cierto? Y efectivamente, la racionalización ahí terminó, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr algo más. Y como más de alguna vez lo tiene que haber escuchado, la idea es que usted trabaje en el ejercicio hasta que ya no se pueda hacer nada más, ¿ya? Una vez que usted hizo todos los procedimientos que se podían hacer, entonces ahí sí llegó al resultado final. Entonces la pregunta obvia aquí sería, a ver si ahora sí encuentro a Cóstupe. ¿Qué se puede resolver? ¿Qué se puede realizar con esta fracción? ¿Hay algo más que poder hacer acá? Delia. Delia se encuentra por ahí. ¿No? Moreno, ¿se encuentra por ahí? Moreno, ¿se puede realizar algo más con esta fracción? Observe, tengo 15 por la raíz cuadrada de 5 y todo eso dividido en 5. Le doy una pista. ¿Algo se puede Se hacer más? simplifica. ¿Algo más se puede hacer con el 15 y el 5? Se simplifica. Estupendo, muy bien. Efectivamente lo podemos simplificar, pero les recuerdo a todos que la condición para poder simplificar es que entre estos dos elementos que están en el numerador, en este caso el 15 y la raíz de 5, existe una multiplicación, ¿ya? Si ahí se encuentra una suma o una resta, entonces la simplificación que nos indica su compañera no se podría realizar, solo si hay una multiplicación, ¿de acuerdo? Si hay suma y resta, no. Entonces, procedemos con, bueno, ahí está la pregunta que ya había sido planteada, ¿cierto? Procedemos con la simplificación y observe el resultado. ¿Ya? Simplificado, hemos llegado a un número entero. Ese número entero es el 3, debido a que 15 dividido por 5 resulta obviamente en 3. Le anexamos entonces la raíz al ladito y nos queda finalmente el resultado de 3 por la raíz de 5, o 3 raíz cuadrada de 5. Ahora, hay otro elemento que recordar también, que justamente es algo de lo que les hablé al comienzo, que tiene que ver con el factor racionalizante. Entonces, Torres, ¿me podría decir cuál sería el factor racionalizante que se utilizó acá? Torres, Sí,
Don Luis, ¿me podría decir cuál Eh, fue el factor racionalizante que se utilizó en este procedimiento? Chus. Mm, no sé. Ánimo, Luis, lo hemos ya repetido varias veces. En la raíz de 5. ¿Quién me contestó? Dana Vázquez. Dana, muy bien. ¿Ya? Fueron en tu auxilio, Luis. Más atento la próxima vez. Dana Vázquez se ganó un poroto. Bien. Justamente el factor racionalizante, como dijo su compañera, a ver, permítame, el factor racionalizante en este caso fue la raíz cuadrada de 5 que estaba en el denominador de la fracción inicial, ¿cierto? Con ese elemento fue que construimos la fracción que está acá destacada en rojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al caso número 2, entonces avanzamos en nuestra racionalización. Y acá sí les voy a pedir que se despejen, traten de no distraerse. Este caso es el segundo caso que vamos a analizar sobre racionalización. Pero ahora, fíjense en el ejemplo, como ustedes pueden observar, en el denominador ya no hay solo una fracción, perdón, una sola raíz, o un factor con una raíz, como por ejemplo 2 raíz de 5. No, lo que tenemos ahora son dos raíces, y estas dos raíces, como se puede observar, están separadas, en este caso, para este caso están separadas por una suma. ¿Ya? Ahora, importantísimo, mucha atención con esto. Para poder resolver este tipo de racionalización, lo que usted tiene que recordar es algo que ya conocía desde antes. Solamente a modo de comparación. No es que vamos a insertar inmediatamente letras, ¿ya? Lo que pasa es que nos interesa recordar el procedimiento de esto que usted puede observar acá a continuación. Recordar una suma por diferencias, o suma por su diferencia, le dicen también, ¿ya? Fíjese acá, dice A más B, en paréntesis, multiplicado por A menos B, o sea, multiplicación de binomios. Si usted recuerda, esto era A por A por menos B, B por A, B por menos B, ¿cierto? Eso me daba un polinomio de 4 elementos, y ese polinomio, después de reducirlo, nos quedaba esta expresión que está acá al final. A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, la idea principal de lo que tengo que recordar justamente tiene que ver con esto. Observe acá el denominador. El denominador es raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2. Si yo voy a utilizar este mismo tipo de procedimiento, ¿ya? El tipo de procedimiento de la suma por diferencia, quiere decir entonces que si acá estos dos elementos se están sumando, lo que yo voy a utilizar es justamente el operador inverso. ¿Cuál es el operador inverso de la suma? Es justamente la resta. O sea, ¿qué me faltaría o qué puedo utilizar para poder amplificar esta fracción? Bueno, no por nada estamos recordando este procedimiento algebraico, ¿ya? De hecho, si usted lee la línea siguiente, la respuesta está más que clarita por lo que yo también le acabo de explicar. Vamos a amplificar la fracción, toda la fracción, la vamos a amplificar por raíz de 3 menos raíz de 2, para poder lograr este resultado final que nos ofrece la suma por diferencia. ¿Ya? Acá tengo suma, y lo que le vamos a agregar a la nueva fracción es la resta. ¿Ya? O sea que la amplificación, ese nuevo número entero, esa fracción que nosotros vamos a construir, la vamos a lograr entonces con la expresión faltante de, comillas, la suma por diferencia. ¿Ya? Si acá dice suma, entonces yo le agrego una resta en la nueva fracción. Veamos qué es lo que se va a lograr con eso. Fíjese lo que acaba de aparecer. Tengo entonces la expresión inicial, 3 sobre raíz de 3 más raíz de 2, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos con el amplificador que estamos usando, que es raíz de 3 menos raíz de 2. Y les recuerdo una vez más, se supone que esto es un entero. Yo estoy multiplicando por un 1, justamente para no cambiar el valor de la expresión y que las raíces o los números irracionales desaparezcan del denominador, ¿cierto?
Ya, lo que quiere decir entonces que la fracción, al igual que en el caso anterior, debe tener exactamente la misma expresión en el numerador y en el denominador, como se lo estoy indicando ahí con el puntero del mouse, ¿ya? Numerador, raíz de 3 menos raíz de 2. Denominador, exactamente lo mismo. Raíz de 3 menos raíz de 2. Luego, observe cómo van a quedar las multiplicaciones. Como bien dijo su compañero antes, acá se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Él dijo, bueno, se multiplica recto. Efectivamente, se refería entonces a lado a lado. Y al multiplicar, atentos, fíjese, amplificando, ya vamos a resolver la multiplicación, obtenemos eso. Consejo, en la multiplicación de los numeradores, no resuelva inmediatamente la multiplicación de término a término. ¿A qué me refiero? No resuelva inmediatamente 3 por la raíz cuadrada de 3, menos, y a continuación 3 por la raíz de 2, sino que déjelo expresado como una multiplicación. Es conveniente, hágame caso y se va a dar cuenta más adelante por qué. ¿Ya? Entonces, en el numerador queda expresado como multiplicación, ¿cierto? Y en el denominador, atento, mire, vuelva ahí a la suma por diferencia algebraica. Suma por diferencia. ¿Cuál era mi resultado? Fíjese, el primer término me quedó al cuadrado y el segundo término, que es b, también me queda al cuadrado. Ambos, siempre va a ocurrir esto, separados por una resta. Siempre separados por una resta, ¿de acuerdo? Entonces, el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Por ese motivo, entonces, justamente es que tenemos este resultado acá. Fíjese lo que le indico con el puntero del mouse. Este denominador, raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2, multiplicado por este otro denominador, raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 2, resulta en el primer componente de ambos binomios. Fíjese, el primer componente de ambos binomios es raíz de 3. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, al igual que en el ejemplo algebraico, ¿se da cuenta? Y en el segundo caso, observe, pasa exactamente lo mismo con el segundo elemento, con la raíz cuadrada de 2, multiplicada por menos la raíz cuadrada de 2. Nos va a quedar entonces al final raíz cuadrada de 2 elevada a 2, o al cuadrado. Luego de eso, aplicamos una propiedad de raíces. Si usted recuerda acá, la propiedad nos decía que si el índice de la raíz era equivalente al exponente de toda la expresión, podíamos cancelar ambos elementos y nos quedábamos solamente con el radicando, que ya no iba a ser radicando, iba a ser un número entero. Observe entonces lo que va a suceder. Ahí tenemos entonces resultado. Ahora sí se aplicó la multiplicación en el numerador. 3 por la raíz cuadrada de 3, ahí está el resultado, y 3 por menos la raíz cuadrada de 2, menos 3 raíz de 2. ¿Ya? Entonces ahí recuerde que se hace elemento a elemento. El 3 multiplica primero a la raíz cuadrada de 3 y luego multiplica a la raíz cuadrada de 2. Queda entonces esa expresión como un, comillas, binomio, y en el denominador se aplicó, lo que yo le decía recién, se aplicó la propiedad de potencia, donde el índice y el exponente son iguales, los cancelamos y nos quedan solamente los números que estaban bajo la raíz, 3 menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, resolvemos, fíjese, ahí ya está resuelto, ¿cierto? Pregunta, es importante acá que se den cuenta, ojo, porque esto va a suceder constantemente, entonces es necesario que usted aplique acá sus conocimientos y pueda de alguna forma dilucidar, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Dónde se fue el denominador? Entonces, a ver, veamos, Sarmiento, ¿me podría usted indicar qué pasó con el denominador? Sarmiento, ¿se encuentra por ahí? Sí. Jesús Díaz, dígame, ¿cuál es su consulta? Profe, quedó en 1, creo, ¿no? ¿Cómo, perdón? No te escuché.
creo que quedó en 1, o sea, al momento ya no es necesario poner 1, creo. Luis Medina está hablando, ¿cierto? Sí, Sí, Luis, tienes toda la razón. El denominador quedó en 1. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se escribe? ¿Por qué porque no quedó escrito en el resultado? no es necesario Eh, colocarlo, creo. todo está multiplicado y dividido por 1 algo así, ¿o no? Tienes toda la razón, Luis. Qué bueno que lo recuerdes, que tengas esa situación bien clarita. Efectivamente, el denominador quedó 1, una vez resuelta la sustracción, ¿cierto? 3 menos 2, 1, efectivamente. Y cualquier elemento dividido por 1 me queda como resultado, como bien decía su compañero, el mismo elemento inicial, ¿cierto? Tanto multiplicado como dividido por 1 va a suceder lo mismo. Excelente, muy bien, buena respuesta, bien argumentada. Avancemos. Bueno, ahí estaba la pregunta. ¿Por qué esta expresión no tiene el denominador? Ya su compañero nos acaba de aclarar, ¿cierto? Y el factor racionalizante. Ojo, chiquillos, con esta situación. ¿Ah? El factor racionalizante en el caso anterior, el que revisamos en la clase pasada y el que recordamos ahora al comienzo, el factor racionalizante era solo un elemento, si usted lo recuerda, era la expresión raíz, ¿ya? Por ahí una compañera de usted nos aclaró también cuál era el factor racionalizante en el ejercicio anterior, que era solamente una raíz, me parece que era la raíz cuadrada de 5, ¿ya? Entonces Pero acá el racionalizante se convierte en el raíz de 3 menos raíz de 2. tiene toda la razón Héctor, así es, muy bien. Se ganó un poroto. Ahora, todo es efectivamente, como dice su compañero, el denominador completo de acuerdo a la expresión que estamos utilizando acá al comienzo. Fue por eso que recordamos la suma por diferencia, ¿ya? La idea entonces va a ser de que voy a recordar de que si acá dice suma, yo voy a utilizar una resta en la fracción nueva que estamos construyendo. Y el denominador que me quedó para este caso puntual completo entonces sería el factor racionalizante. Como bien decía Héctor, la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Excelente. A ver si avanzamos. Chicos, antes de avanzar, dudas y consultas hasta este punto. Lo que sea, aunque haya sido una raya que no le quedó clarita, lo aclaramos inmediato. ¿Alguna duda? ¿No? Esperemos que así sea. Avancemos entonces. Seguimos entonces dentro del mismo caso. Estamos en el caso número 2. Recuerde que en el denominador ya no hay un solo elemento y al igual que la diapositiva anterior, ahora, o si usted observa, algo cambió brevemente. ¿Qué podría haber cambiado? Tu vino está por ahí. Tu vino. ¿Qué cambió del ejemplo anterior a este ejemplo? Se lo indico, mire, ahí está el ejemplo anterior. 3 partido por la raíz de 3 más la raíz de 2. Y este es el ejemplo actual. ¿Tu vino? ¿Qué Profe, resta? ahora es resta y está al revés. Chicos, ambos tienen toda la razón. Ahora es la resta. Pero el procedimiento que vamos a utilizar es justamente el mismo. Ambos tienen razón. Comenzamos con una resta, pero nuevamente vamos a recordar lo que es la suma por diferencia, ¿ya? Y vamos a completar esta suma por diferencia para poder obtener el resultado, el mismo resultado final, el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Y en este caso la amplificación entonces, dice acá, si acá es recta, mi amplificación es por una suma, por el operador inverso, como yo se lo había dicho en la diapositiva anterior. Por lo tanto, amplificamos por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Y, una vez más, construimos con ese factor racionalizante nuestra nueva fracción, nuestro entero, ¿cierto? Y procedemos entonces con la multiplicación. Hemos hecho la amplificación y el resultado de la amplificación y la multiplicación posterior corresponde entonces, como se los dije de antes, trate de no multiplicar inmediatamente en los numeradores. ¿Ya? Puede servir para otro tipo de procedimiento más adelante, pero por ahora vamos a mantenerlo como multiplicación.
¿Ya? Entonces, en el siguiente paso lo mantenemos como la multiplicación de numeradores, y en el denominador entonces aplicamos el conocimiento de la suma por diferencia. Nos queda el primer miembro al cuadrado menos, ojo, no importa que ahora hayamos comenzado con la resta, en el denominador sigue habiendo una resta en el resultado. Si usted se fija ahí, la suma por diferencia en el resultado no cambia, ¿ya? Sigue habiendo una sustracción entre ambos componentes del denominador. Entonces, le aplicamos el procedimiento, como le decía, de la suma por diferencia, y posteriormente aplicamos nuevamente la propiedad de raíces de índice y exponente iguales. Nos queda entonces esa situación. ¿De acuerdo? Profe, ¿Dudas? Sí, Consulta. ya que en el otro quedaba 1, acá quedaría -1, pero ahí, ¿cómo se hacía? Qué buena pregunta. Su compañero ya se dio cuenta, en el denominador efectivamente va a quedar -1, ¿cierto? Ahí está. 2 menos 3 equivale justamente a -1. El numerador se resolvieron las multiplicaciones, 3 por la raíz de 2, 3 por la raíz de 3, ¿cierto? Y efectivamente llegamos hasta ahí. ¿Qué más se podría realizar? Ahora tenemos -1. Antes, en el ejercicio anterior, como se dio cuenta su compañero, el denominador era un entero, ¿cierto? Era dividido por 1, pero ese 1 era positivo, y lo podíamos obviar, lo podíamos convertir en un elemento invisible, ¿cierto? Pero ahora no es tan sencillo, porque el 1 que me quedó en el denominador es negativo. ¿Qué podríamos resolver? Bueno, la observación de su compañero fue genial, así que avancemos. Mire el resultado. Se ve raro eso. ¿Alguien me podría decir qué fue lo que sucedió? Moreno, por ejemplo. Moreno está por ahí. Connie Ramos. La Constanza. Constanza Ramos. ¿Está por ahí, Consta? ¿Lo dio vuelta, profe? Algo tiene que ver con eso. Algo como que se dio vuelta a algo. Sí, efectivamente, tiene que ver con eso. ¿Ya? Pero si somos más precisos de manera técnica y en honor al tiempo que nos va quedando, yo le voy a comentar algo. Resulta que efectivamente el denominador es un elemento negativo, ¿cierto? Y en este caso es un 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted divide un elemento positivo por un elemento negativo? ¿El resultado qué debiera ser? Si usted divide un Negativo. elemento positivo por uno negativo, muy bien. Como acaba de indicar su compañero, el resultado va a ser una expresión negativa, ¿cierto? Por ejemplo, si usted hace esta división, observe aquí en la pizarrita, si usted hace esa división, -3 dividido en 3, eso va a ser equivalente a un resultado, como bien dijo su compañero, negativo, ¿cierto? -1. Bueno, al resolver esta división, la fracción anterior al resultado final, efectivamente va a suceder lo mismo, va a quedar negativo, ¿ya? Pero, ¿de qué manera entonces lo podemos distribuir? Ese, entre comillas, negativo, lo podemos distribuir en el resultado. Lo que sucede, se lo voy a escribir acá, chicos, lo que sucede es que al resolver la división, esto quedaría, voy a exagerar, utilizando un breve paréntesis. Eso quedaría así, al resolver la división. Mire, ¿ya? Entonces, el numerador lo encerramos en un paréntesis y más por menos me quedaría, obviamente, o más dividido por menos, me quedaría, obviamente, menos. Y ese menos que queda afuera en el paréntesis, obviamente va a intervenir a los dos componentes del, entre comillas, binomio que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Ya? Y al resolver entonces esa pequeña multiplicación entre la carga y cada elemento del binomio, obtenemos entonces el resultado final que nos daría -3 raíz de 2 menos 3 raíz de 3. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué ocurrió con el -1? Lo acabamos de definir entonces, ¿ya? Y por supuesto que nuevamente el factor racionalizante, que se lo iba a consultar, pero ya nos van quedando apenas unos minutos.
Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3 sería entonces nuestro factor racionalizante. Claro que aquí hay un pequeño error. ¿Quién me puede decir, por favor, cuál es el pequeño error que hay en el factor racionalizante que se identificó acá? ¿Quién se quiere ganar un porotito? Tiene una suma, tiene signo de suma. Martín, más fuerte que no te escuché. Que ahí en el... donde está azul, tiene suma, pues, y abajo tiene resta. Muy bien, Martín. Excelente, qué buen observador. Ya, el Una factor bestia, una bestia. racionalizante que se identificó tiene un pequeño error. ¿Ya? Por lo tanto, ya para que a todos nos quede claro, se lo voy a indicar con el puntero del mouse, ahí no debiera haber una sustracción, lo que debiera haber, como dice su compañero, es una suma, que lo vamos a corregir obviamente. Muy bien, Martín. Factor racionalizante entonces debiera ser raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 3. Estupendo, excelente. Ya. Entonces, en términos generales, les recuerdo, no es para que se compliquen más, es al contrario, es para simplificar la idea, el tema este de usar letras. Les recuerdo que usar letras en el fondo me dice que esa letra está representando números, ¿ya? Y si las letras son distintos números. Si la letra es la misma, entonces es el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces, si usted observa, lo primero que hicimos fue una racionalización donde el factor, el denominador, observaba una adición entre sus elementos y nuestra amplificación ocurrió entonces con una resta, con una sustracción. Los mismos dos componentes, pero en vez de operarlos con una suma, ahora lo operamos con una resta. Resuelta la multiplicación, entonces ocurre la racionalización. Y de la misma forma, cuando el denominador observa una resta, entonces lo que usted va a construir, la fracción que usted va a construir, se va a determinar con una suma, con una adición. ¿De acuerdo? Por supuesto, también se observa el resultado final. Y ojo, yo inicie el procedimiento con una suma o lo inicie con una sustracción, en el denominador del resultado siempre me tiene que quedar una sustracción de acuerdo a lo recordado de la suma por diferencia, ¿ya? No se nos puede olvidar eso. Ok, entonces, como dice al final en el recuadro amarillo, ya sea suma o ya sea resta, será entonces ese elemento identificado como el factor racionalizante. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Lo que sea. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo bien. No. ¿Todo claro? Ojalá sea así. Bien. Vamos a ejercitar entonces lo aprendido. Oh, ya no me queda nada de tiempo. Vamos a ver. ¿A quién tengo a la vista? Héctor. ¿Cuál sería el factor racionalizante para el primer caso, para el caso del ejercicio A? ¿Qué Menos factor tengo que usar para hacer la nueva fracción? raíz de 2 menos raíz de 6. Estupendo. Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 6. Excelente. Ahí está entonces el ejercicio, el paso a paso, ¿cierto? Al igual que en los casos anteriores, ¿cierto? Llegamos, fíjese en este punto, se aplicó el procedimiento de la propiedad de raíces, ¿cierto? Por lo tanto nos queda 2 menos 4. 2 menos 4 nos da, o eso, un número negativo, obviamente, menos 2. Y si usted observa acá, fíjese en el siguiente paso, mire, ¿de dónde apareció ese menos 1? Se ve como raro eso. ¿Alguien me podría decir de dónde apareció ese menos 1? Lo teníamos debajo de la manga. ¿Alguien? Se simplificó por 2. Que se Muy divide bien. por Sí, 2 de también, arriba. Héctor. Correcto, ambos tienen toda la razón. Se simplificó por 2, efectivamente. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que en el denominador me queda obviamente menos 1, y al resolver, al igual que el caso anterior que analizamos, cuando me quedaba menos 1 en el denominador, vuelve a suceder lo mismo, ¿cierto? Arriba hay un elemento positivo, abajo un elemento negativo, más dividido por menos es menos, resolvemos la multiplicación con la carga, solo con la carga, y obtenemos el resultado que usted acaba de observar, ¿ya?
cuidado que al multiplicar el elemento negativo que va a quedar acá fuera del paréntesis por el segundo elemento que es la raíz cuadrada de 6, la raíz cuadrada de 6 delante tiene un menos, entonces menos por menos resulta en más, por eso que ahí al medio quedó una suma, ¿de acuerdo? Perfecto. Profe, me perdí Dígame, ¿dónde se perdió? en el 2 menos En el 2, 4. ¿Por qué eso? Y ya. Sí, profe, está malo. Debe decir 6 ahí. Qué bueno. Excelente. Yo no iba a decir nada hasta que terminara el segundo ejercicio, pero qué buena observación. Efectivamente, como ustedes se dieron cuenta, hay un pequeño error ahí. Eso no es 4. Ya lo que pasa es que probablemente se resolvió la sustracción con anterioridad y de alguna manera entró a confusión, porque 2 menos 6 obviamente da 4. El tema es que ese no es un menos 4. Y tienen toda la razón, chiquillos. ¿Qué número debiera haber ahí? A ver si lo pueden dibujar en sus cuadernos y lo muestran, sería estupendo. Muy buena observación. En el denominador tendríamos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, ¿cierto? Obviamente eso nos iba a dar 2 menos 6. Como bien indican sus compañeros y se dieron cuenta, qué bueno, qué excelente. ¿Ya? 2 menos 6. Y 2 menos 6, obviamente, como usted ya sabe, equivale a todo lo que ya tenemos en el numerador, y eso equivale a... Tenemos entonces, a ver qué había ahí, efectivamente. Tendríamos entonces, ¿dónde quedó? Ahí está. ¿Cierto? 2 menos 6, obviamente nos daría menos 4, y eso cambia todo el resultado de la operación. Qué buena idea, que dicho de paso, se los voy a encargar para la siguiente clase. La siguiente clase la vamos a comenzar consultando cuál es el real resultado de esto, ¿de acuerdo? Que no corresponde a lo mismo, ¿ya? Muy bien. Sigamos. En el ejercicio de la letra B, me queda poquito tiempo, por eso me estoy apurando. El factor racionalizante en este caso, como ya lo hemos conversado mucho, corresponde a una suma, ¿cierto? Más Ya raíz de... comenzamos con una resta y nuestro factor racionalizante ahora corresponde a... Bien, Héctor, te equivocaste, pero lo corregiste de inmediato, te diste cuenta. Muy bien, Raíz más raíz de 3. exacto, exactamente. ¿Ya? Entonces, una vez más, resolvemos las multiplicaciones de la misma forma como lo hemos hecho en los casos anteriores. Tenemos las expresiones al cuadrado, le aplicamos la propiedad de raíz, y ahora sí tenemos correcto el denominador, ¿cierto? Tenemos que, acuérdese, igual índice con el exponente, lo cancelamos y nos queda solamente el número que había en el radicando. En este caso, 7 menos 3, que corresponde obviamente a 4. Si aplicamos una simplificación, ¿cierto? Recuerde que esta simplificación hay que lograrla siempre. La racionalización, como le dije en los casos anteriores, podríamos decir que ya terminó en este punto, aquí, ¿cierto? Porque ahí ya el número irracional desapareció, solo me queda el número racional, que es justamente lo que yo estaba buscando. Pero eso no quiere decir que no se pueda lograr algo más con la fracción, ¿ya? Y en este caso fue simplificado por 2. ¿Ya? Tenemos entonces 6 y 4 convertidos en 3 y 2. Tendríamos entonces el resultado final, y con eso estaríamos prácticamente listos. Chicos, aparte del error que afortunadamente se dieron cuenta, ¿alguien más tiene alguna consulta hasta acá? ¿O está todo claro hasta ahí? Profe, Dígame. ¿pero la hay que traer la lista a la otra clase? ¿O cómo? Perdón, Martín, no te escuché bien. ¿Que la A, qué hay que hacer con la A? Que dijo algo Toma que el hay que hacer algo con ejercicio eso. y resuélvelo para la próxima clase. Y la próxima clase, entramos a esa clase analizando justamente este ejercicio para ver cuál era el resultado correcto. ¿Ya? Como Ya está pista, bien. yo te puedo decir que hasta el... A ver, Profe, fíjate en el si puntero del mouse. Paso número ya me lo, 1, ya me lo paso sé, número profe. 2,
En el paso número 2, entonces tendríamos, hasta ahí va todo perfecto, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vemos cuál es el resultado correcto. Lo ideal sería que tuviesen un cuadernito, ¿cierto? Con el desarrollo, o por último el resultado final, y al comenzar la clase lo podamos mostrar así en la pantalla, al igual como yo estaba usando esta pequeña pizarrita que tengo para casos de emergencia. ¿Ya? Muy bien. Profe, Dígame, profe. Luis. Digo, y en el resultado final de la B, no se sigue resolviendo. El resultado final de la B en realidad ya no tiene más resolución. ¿Ya? De todas maneras, dada su consulta, puede que la pregunta esté planteada con alternativas, ¿ya? Y en una de esas las alternativas tiene resuelta la multiplicación. Supóngase un ejemplo cualquiera, 3 por la raíz de 7 más 3 por la raíz de 3. Y en una de esas, si las alternativas tienen, todas las alternativas tienen la multiplicación resuelta, entonces simplemente quedaría resolver esa multiplicación para cuadrarlo con las alternativas, ¿ya? Pero en este caso, la idea puntual es racionalizar y reducir lo más posible, ¿de acuerdo? Y en este caso la reducción queda hasta ese punto, ¿de acuerdo? Si no hay alternativas que seleccionar, lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Bueno, Pero, Ok. profe, ¿esta es la última clase, pues, o no? Usted Sí, dijo que íbamos a revisar la otra clase. sí, tiene toda la razón. Gracias por recordármelo. Tiene toda la razón. ¿Saben qué? En la tarea que se le va a dar al final, inicien la tarea con este ejercicio, ¿ya? Para que podamos tenerlo clarito. Y cualquier procedimiento que no haya quedado como corresponde, yo le voy a devolver de inmediato la respuesta con el paso a paso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, vamos entonces a esas tareas. Un desafío. ¿Cómo se racionalizaría esta expresión? En honor al tiempo, chiquillos, antes que me saquen de la sala, porque después viene otra clase, voy a avanzar con esto más rapidito. Tenemos entonces estos elementos. Observe, el factor racionalizante se tomó exactamente el mismo, ¿ya? De la misma forma que en los casos anteriores. La única diferencia es que teníamos una letra, pero como factor racionalizante, y dado que hay una sustracción en el denominador, no importa que este 2 no esté bajo una raíz, lo que me importa es que están separados por una recta. Y a pesar de que están separados por una recta, no puedo utilizar solamente la raíz, ¿de acuerdo? Justamente porque están separados por una recta, y en el caso de la suma va a pasar lo mismo. Entonces eso quiere decir de que, al igual que en los dos casos anteriores, voy a utilizar el denominador completo para amplificar y conocer mi factor racionalizante. ¿De acuerdo? Al igual que en los casos anteriores, si aquí decía suma, ocupo la recta. Y el procedimiento posterior pasa exactamente de la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese en el resultado de los denominadores. Suma por diferencia, recuérdelo. Primer componente al cuadrado, segundo componente al cuadrado. Siguiente paso, observe lo que va a suceder entonces en el denominador. Tenemos la raíz cuadrada de a más 3 por la raíz cuadrada de, perdón, 3 por 2, ¿cierto? Y en el denominador tenemos a menos 4, debido a que, obviamente, 2 elevado a 2 fue resuelta la potencia, y a se le aplicó el procedimiento de la propiedad de raíz. ¿Ya? No vamos a alcanzar a hacer esto de manera exhaustiva, paso a paso, la explicación, pero usted ya sabe que el procedimiento va a ser siempre de la misma forma. En este caso, la idea era que obviamente fuéramos construyendo todo esto juntos, digamos, paso a paso. A cambio de ello, me conformo con saber de que efectivamente les quedó el procedimiento más o menos claro, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería de que observamos el denominador y nuestro factor racionalizante fue construido entonces justamente con el operador inverso, al igual que en todos los casos anteriores. Resolvemos multiplicaciones, aplicamos, entre comillas, la suma por diferencia. Nuevamente, después de la suma por diferencia, la expresión radical se obtuvo de acuerdo a su propiedad, ¿cierto? Nos queda 2 menos 5, resolvemos eso,
Atentos con lo que va a pasar acá entre el 18 y el -3. Lo que fue hecho acá fue simplificado nuevamente, como bien dijeron delante sus compañeros, y esa simplificación entonces me lleva a reconocer que en el denominador queda un -1, que nuevamente, al igual que en los casos anteriores, como ustedes también se dieron cuenta de manera muy, muy eficaz, reconocemos entonces la multiplicación, o más bien dicho en este caso la división de carga, ¿cierto? El elemento superior era positivo, el denominador negativo, más por menos, o más dividido por menos es menos, y se lo aplicamos entonces al numerador. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué aprendimos hoy? Como para cerrar. Connie Constanza Ramos, última vez que le pregunto, ¿está por ahí? Constanza Ramos. Angeli Cueva, ¿se encuentra? Díaz. Yo sé que Díaz andaba por aquí. Ya, perfecto. Vamos a avanzar solamente. ¿Cuándo se debe racionalizar? ¿Qué aprendimos hoy? Lo que aprendimos hoy obviamente fue un nuevo tipo de racionalización, ¿cierto? Esa racionalización utiliza una expresión, disculpen, ya, ahí sí. Esta racionalización usa una expresión, entre comillas, utilizando el procedimiento de suma por diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se debe racionalizar una expresión? Pregunta para todos. ¿Quién me puede contestar rápidamente, por favor, antes de que nos saquen de la sala? Tiene Cuando raíz. en el denominador hay un... En el Un, denominador hay una raíz que correcto, no puede resolver. tienen toda la razón. Efectivamente, cuando en el denominador hay una raíz, o dicho de otra forma, un número irracional, ¿cierto? Y obvio que eso nos va a complicar la resolución de la fracción. Es por eso entonces que racionalizamos. ¿Alguna duda con respecto a todo lo anterior? ¿Qué se necesita reforzar más de acuerdo a la opinión de ustedes? ¿O hasta ahí está todo claro? Si está todo claro, en realidad lo único que necesitamos más que reforzar es ejercitar. Sí, hay que ejercitar. Perfecto, entonces vamos a dedicarnos a eso. Ya chicos, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, ahora se pueden resolver los ejercicios de la letra C y la letra D de esta actividad. ¿De acuerdo? Usando los mismos procedimientos que acabamos de revisar. Y finalmente, una tarea. Ahí está la tarea de la actividad número 5. ¿Ya? Las actividades, como dice ahí al comienzo de esta diapositiva, se pueden enviar, ojalá antes del 13 de julio, chiquillos, para no tener que estar, ¿cómo se llama?, urgidos revisando cosas, ¿ya? Dedíquenle, no sé, una media hora cada día y van a lograr antes de tiempo llegar a enviar el correo, ¿de acuerdo? Ya, entonces, la actividad número 5, bueno, ya saben, le queda eso como tarea para que lo envíen antes de la fecha.